Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar sobre los riesgos y los controles asociados al uso de la inteligencia artificial en la empresa. Estoy muy contento por el éxito de convocatoria porque, como podéis ver, hemos tenido 606 inscritos. Veremos hasta qué cifra llega el nivel de participación. Y os voy a explicar muy brevemente el funcionamiento del webinar. Tendrá una duración de 1 hora y media, es decir, que empezamos ahora puntualmente y acabaremos a las 11. La finalización, salvo que vosotros queráis continuar, nosotros tenemos tiempo perfectamente hasta las 11:30 o así. Si hay mucho debate, pues podemos continuar un poco más. La exposición está dividida en cuatro bloques de unos 15 minutos, y al final de cada bloque de 15 minutos habrá un pequeño bloque de 5 minutos para preguntas que vosotros podéis formular a través del chat. El funcionamiento, por lo tanto, es el envío a través de preguntas. Aquí veis el chat. Los que tenéis la aplicación, veréis que hay un icono para chat y ahí podéis formular las preguntas que después iremos viendo, iremos contestando en la medida de lo posible y con los límites de tiempo que tenemos. Entonces, después, al final, habrá ya un debate más extenso en el que podremos participar todos y ver las preguntas que se han ido formulando. Como os he dicho, hemos llegado a la cifra récord para nosotros, y muchas gracias a todos por vuestro interés, de 606 inscritos. Tenéis un cuestionario de satisfacción. Hemos enviado el enlace a través del chat. En el chat tenéis el enlace y podéis contestar vuestro nivel de satisfacción, pero también si veis algún tema interesante para próximas convocatorias de webinar, incluso pues vuestro nivel de interés en ampliar la información sobre esta materia que estamos tocando en este webinar. También os vamos a enviar esta documentación, es decir, que toda la presentación íntegra se va a enviar por correo electrónico a todos, al correo electrónico que habéis utilizado para inscribiros. Os vamos a enviar un PDF con la documentación del webinar. Y en este PDF veréis este enlace al cuestionario de satisfacción. Sí que os agradecemos mucho que lo complementéis y nos lo enviéis por correo electrónico, porque gracias a vuestras opiniones y vuestras aportaciones podemos mejorar tanto los contenidos como el formato en próximos eventos. Bien, el webinar lo estamos grabando, se está grabando automáticamente según la política de privacidad de Microsoft y la nuestra propia, aunque no aparecerán datos personales. O sea, después os daremos un enlace para que podáis ver la grabación del webinar. Los que no hayáis podido asistir, los que hayáis llegado tarde o hayáis tenido que salir antes, podréis acceder a la grabación completa del webinar, en la que, como digo, no habrá datos personales porque las intervenciones no serán nominativas y tampoco hay intervenciones en vídeo. Por lo tanto, no vamos a tratar la imagen de ninguna persona asistente al webinar. Bien, como decía, tenéis la posibilidad de plantear vuestras preguntas, comentarios, aportaciones a través del chat, y en mi equipo me va a pasar las preguntas para responderlas en los bloques de 5 minutos que haremos después de cada bloque de 15 minutos de exposición. Bien, pues empezamos. Aquí tenéis el esquema. Es un esquema bastante ambicioso. Espero poder ceñirme al horario previsto. Bien, lo que es las capacidades del sistema de inteligencia artificial creo que es algo que nos va bien para introducirnos en la materia, porque la inteligencia artificial, y por eso se llama inteligencia y se llama artificial, intenta emular la inteligencia humana. Entonces, por lo tanto, busca ser un lenguaje natural que pueda llegar a interactuar con los seres humanos y a representar el conocimiento de la misma forma que lo hace el cerebro humano, y por lo tanto debe incluir atributos relativos a la percepción de la información, el análisis de los datos, el aprendizaje profundo y la mejora continuada, que esto es lo que al final todo lo que es las teorías, podríamos decir, distópicas, acaban exagerando, ¿no? La posibilidad de que
que al mejorarse a sí mismo y al generar otras inteligencias, las inteligencias fundacionales puedan llegar a ocultar su evolución al ser humano y que al final pues tengamos una inteligencia artificial que en la sombra pueda ir mejorándose a sí misma, creando inteligencias más potentes y que esto pueda generar una amenaza para la humanidad. Bien, después también el razonamiento, la inferencia a partir de varios datos con una potencia muy superior a la del ser humano y una rapidez de vértigo. Y después también la capacidad para conseguir conclusiones y tomar incluso decisiones a través de una planificación previa y de un proceso que puede ser más o menos transparente, y esto lo veremos después con más detalle. Como sabéis, tenemos un reglamento que está ya en su fase final. Es un reglamento que va a regular la inteligencia artificial en Europa, en el espacio económico europeo. Y ya sabéis que hay 3 categorías de sistemas de inteligencia artificial. Los que están prohibidos, que son aquellos que utilizan técnicas que pueden ser muy invasivas para la privacidad. Aquí tenéis unos ejemplos. El más peliculero, el que ha representado Hollywood es el de la capacidad para diagnosticar la propensión de una persona para el delito, o incluso predecir el delito y detener a esa persona antes de la comisión del delito. Esto en el mundo de la empresa, porque es lo que ahora nos ocupa, tendría una representación en el compliance, ¿no? La capacidad de, cuando hacemos un proceso de selección de personal, a través de las pruebas psicotécnicas, que esto ya pasa en el sector de la aviación, por ejemplo, pues ver la capacidad mental de una persona o incluso su predisposición a tener algún tipo de patología mental que pueda llevar pues, a daños para las personas. Entonces, en compliance sería también ver la predisposición de una persona para cometer una infracción, cosa que sería muy invasiva y por eso está dentro del capítulo de los sistemas de inteligencia artificial prohibidos. Después están los de alto riesgo, que están relacionados en los anexos 2 y 3 del reglamento y que podría ser, pues yo qué sé, por ejemplo, para selección de personal también o para evaluaciones de trabajadores. Podría llegar a ser de alto riesgo si entra excesivamente en la privacidad del individuo. Y después los sistemas de inteligencia artificial de uso general, que son modelos fundacionales de aprendizaje profundo, los chatbots, los sistemas de inteligencia artificial generativa, que son los más populares. Y entonces establece unos requisitos de transparencia, de información y de seguridad. Bien, en cuanto a obligaciones, las que comentábamos, evaluar y mitigar los riesgos, es decir, hay que hacer una evaluación de impacto, tanto desde el punto de vista de protección de datos como desde el punto de vista del reglamento, para ver los riesgos que puede generar ese sistema de inteligencia artificial para la salud, para la seguridad, para los derechos fundamentales, para el medio ambiente y para la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, también hay una obligación, además de hacer esta evaluación de impacto, de inscribir el modelo de inteligencia artificial en un registro que se habilitará. Aparte, también hay elementos de autoridades de regulación, como veremos ahora, y después, concretamente para los sistemas de inteligencia artificial generativa, lo que hay es una obligación de transparencia, de identificar el contenido generado por inteligencia artificial y para poder distinguirlo de las falsificaciones, pero también para poder advertir al consumidor, al usuario de ese contenido, que está ante un contenido generado por inteligencia artificial y no por el autor, al menos al 100% por el autor. Esto, por ejemplo, ahora en Amazon hay una iniciativa que es la de prohibir un número elevado de publicaciones de libros o de contenidos en Amazon porque se genera la sospecha de que una persona humana no puede generar tantos contenidos en un día y se interpreta que son contenidos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, aparte de los algoritmos que puede desarrollar para discernir y para poder saber si un ebook
ha sido creado por un ser humano o por un sistema de inteligencia artificial generativa, aparte de esto, también está el límite cuantitativo del número de obras que se pueden subir a la plataforma en un día, en 24 horas. Después, también el diseño tiene que estar orientado a evitar que se pueda generar contenido ilegal, y hay que publicar resúmenes detallados de las obras protegidas por derechos de autor que se han utilizado como fuente, que esto está recogido no solo en el reglamento, sino que hay un proyecto de ley en Francia en el que atribuye la autoría de las obras generadas por un sistema de inteligencia generativa a los autores de las obras originarias. Entonces, la ley obliga a que si yo he creado una obra con un sistema de inteligencia artificial generativa, tengo que identificar las obras que me han servido de base, no ya inspiración, sino para casi llegar pues, a un plagio, aunque ya sabéis que estos sistemas tienen un filtro antiplagio y por lo tanto superaría el juicio de la existencia de un plagio, pero aún así habría que retribuir a estos autores. Y este es el proyecto que ahora mismo hay en Francia. En cuanto a organismos de control, tenemos la suerte de ser el país elegido para crear la primera agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Ya sabéis que va a tener la sede en La Coruña y va a tener funciones de supervisión, de asesoramiento y también funciones inspectoras que incluso pueden llegar a una sanción administrativa. Bien, vamos ahora ya a entrar en el mundo de la empresa, los sistemas de inteligencia artificial aplicados en las empresas. Y os voy a explicar, esto sí que lo voy a hacer con detalle, los riesgos jurídicos transversales, los que afectan a cualquier sector y a cualquier sistema de inteligencia artificial. Tenemos en primer lugar el incumplimiento de la normativa de protección de datos, como ya es habitual en todos los foros el saber que existe este riesgo, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la confidencialidad de la información, el incumplimiento directo o indirecto de las normas establecidas en materia de seguridad de la información son los ejes claves, ¿no?, de privacidad, confidencialidad, seguridad en el tratamiento de aplicaciones de inteligencia artificial. Después, el incumplimiento de la normativa de propiedad intelectual es otro clásico, propiedad intelectual industrial, que es habitual cuando se comentan los riesgos jurídicos relativos al uso de este tipo de aplicaciones. También, de nueva incorporación, el incumplimiento de la normativa reguladora del mercado y de la competencia, porque es conocido la existencia de sistemas o de prácticas anticompetitivas o prácticas colusorias, como la colusión algorítmica, que es la utilización de un algoritmo para analizar el mercado y, compartiendo datos con competidores o sin compartirlos, llegar a conclusiones sobre los precios ideales para el mercado después de ver a través de un análisis algorítmico lo que hace la competencia. Además, también el uso de conjunto de plataformas por un mismo sector permite unificar prácticas y llegar también a prácticas colusorias gracias al uso de algoritmos que simulan, o sea, que lo que hacen es que, a pesar de que hay prácticas concertadas y acuerdos de cártel, lo que hace el sistema es ocultar esas prácticas y crear outputs que hagan que un regulador pueda parecer que el mercado está funcionando de forma natural y correcta, pero en realidad hay un acuerdo por debajo que ha sido ocultado, ha sido orquestado por la inteligencia artificial y ha sido diseñado de tal manera que es difícil de detectar por parte del regulador. También hay un sandbox por parte de la CNMC. Ya sabéis que hay ya una propuesta de regulación de la creación de un sandbox, un entorno de pruebas en el que las empresas podrán ensayar sus sistemas de inteligencia artificial y ver el impacto que pueden tener en el mercado a través de la simulación de los efectos de estos sistemas.
También la responsabilidad civil derivada de alucinaciones y de errores. Entendemos por error, pues error de cálculo, error de predicción, errores, porque la inteligencia artificial no es infalible y puede tener errores, igual que existen en los errores humanos, y de hecho ya hay fórmulas muy concretas para tasar y calcular este porcentaje de error. Y después están las alucinaciones, que es algo pues, que tiene su parte graciosa, ¿no? Su parte cómica, porque efectivamente una inteligencia artificial puede llegar a soñar, puede llegar a inventarse conocimientos y puede llegar a un nivel de inferencia tal que llegue a deducciones erróneas. Entonces veremos que hay muchos tipos de alucinaciones y que nos pueden llevar a decisiones erróneas o a outputs erróneos que con su componente perjudicial. Después, supuestos de responsabilidad civil derivadas de daños y perjuicios causados a terceros, incumplimiento de las obligaciones de transparencia, información y explicabilidad del algoritmo y del proceso seguido para llegar a una conclusión o una decisión, el incumplimiento de principios éticos, la discriminación a través de sesgos algorítmicos o también de la variabilidad, que lo veremos también con profundidad, los incumplimientos contractuales derivados de las decisiones adoptadas basándonos en las recomendaciones de los sistemas de inteligencia artificial, el incumplimiento de los requisitos establecidos concretamente en el reglamento de inteligencia artificial y después, finalmente, la ausencia de cobertura en los seguros de responsabilidad civil de los riesgos asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial. Bien, aquí veis, todo esto lo podéis ver con más detalle en la documentación que os entregaremos, pero en esta tabla he querido mostraros la diferencia entre el sesgo y la variabilidad. Tenéis un libro que se llama Ruido, donde lo explica muy bien. Y os lo recomiendo porque veréis ahí cómo, aparte de los sesgos cognitivos humanos, está la variabilidad, es decir, la capacidad de que una persona o un grupo de personas no sean consistentes, no sean coherentes a lo largo del tiempo, sino que, y esto la inteligencia artificial también también puede adolecer de este defecto. El sesgo, porque ha llegado a través del algoritmo o de los datos de entrenamiento, las fuentes que ya venían sesgadas, o bien la variabilidad a través de alucinaciones o diferencias de criterio aplicadas en función del tiempo. De hecho, las aplicaciones de inteligencia artificial generativa tienen un botón de regenerar para que podamos pedirle a la inteligencia artificial que la misma pregunta la responda en varias ocasiones. Y veremos cómo hay un pequeño porcentaje de variabilidad que demuestra que no es consistente, que hay momentos en que pues da un resultado sensiblemente diferente. Aquí veis una infografía de Infobae basada en una creación de Elon Musk en la que describía los 50 sesgos cognitivos, alguno de los cuales puede ser discriminatorio o nos puede influir decisivamente en el resultado final. Por lo tanto, es muy bueno tenerlos en cuenta y para generar otro algoritmo, otro sistema de detección de sesgos. O sea, el sesgo es fácil de detectar cuando, por ejemplo, para una misma persona con diferente género, con diferente edad, con diferente raza, los resultados son distintos. Entonces, esto es fácil de detectar a través también de un sistema, con lo cual es muy recomendable, ahora que ya se está produciendo la XAI, la XAI, que es la inteligencia artificial explicativa, que es la que te describe el proceso seguido de forma transparente para llegar a una conclusión, y entonces ahí podemos aplicar una capa de control basada también en un sistema de detección de sesgos. Entonces, las alucinaciones de la inteligencia artificial, hay varios tipos, casi todos pues centrados en fuentes erróneas, pero también en causas puramente aleatorias, que esto nos da, las causas nos dan también el camino a seguir para prevenirlas y para detectarlas, prevenirlas y gestionarlas en el caso o por orden, primero prevenirlas, después detectarlas en caso de que sucedan y finalmente gestionarlas y de alguna manera subsanarlas.
Entonces hay filtros de consistencia que ya se utilizan en muchos formularios, sobre todo en sector salud, filtros de contexto, que haya una validación a través de un número mínimo de fuentes, es decir, que la inteligencia artificial no se acoja al primer conocimiento que identifique, sino que utilice varias fuentes contrastadas antes de emitir un juicio, etcétera, ¿no? Después, en materia de protección de datos, tenemos no solo el riesgo habitual y conocido de subir datos personales, sino también el de que el tratamiento por parte del motor de inteligencia artificial lo haga fuera de la Unión Europea o el hosting, o que los datos que subamos puedan ser accesibles por parte de terceros, o que nosotros accedamos a datos de terceros por parte de la empresa y sin autorización. Bien, pues vamos a ver las primeras preguntas que hemos recibido. Tenemos, de acuerdo, ¿a qué nos referimos con incumplimiento directo o indirecto? Nos referimos a la capacidad de que por culpa de una inferencia errónea o de cualquier decisión o conclusión de un sistema de inteligencia artificial, al final acabemos adoptando nosotros, después de la validación de un grupo de seres humanos, una decisión que acabe produciendo una infracción o un incumplimiento contractual. El incumplimiento directo sería cuando nosotros tenemos una obligación directa en la cual tenemos un comportamiento esperado y una serie de obligaciones tasadas y claras. Y el incumplimiento indirecto sería, pues, por ejemplo, contratar a un proveedor que utiliza un sistema de inteligencia artificial. Él no incumple, pero nos da un servicio que hace que nosotros incumplamos. Nosotros podemos incumplir de forma directa o indirecta a través de un proveedor. Imaginemos, pues, un proveedor de destrucción de documentos confidenciales que utiliza un sistema inteligente de destrucción basado en la detección de todas de los residuos de nuestras papeleras. Y entonces, bueno, pues si este sistema se equivoca, lo veo un poco rebuscado el ejemplo, pero cabría la posibilidad de que hubiese un incumplimiento. Por lo tanto, el incumplimiento puede ser que nosotros incumplamos directamente algo, o a través de un servicio dado a un cliente hagamos que el cliente incumpla, ¿de acuerdo? Y eso sería un incumplimiento indirecto. Otra es, respecto a la nueva normativa que se está trabajando en estos momentos en la Unión Europea, ¿tenéis alguna constancia de cuándo será una realidad? Hay voluntad de cerrarla a finales de 2023, pero no consta una fecha límite. Efectivamente, estaban ahora con los diálogos a 3 bandas y depende de la duración de los diálogos, veremos cuándo acaba. Acordaros del reglamento de inteligencia artificial, perdón, el reglamento de protección de datos o el RGPD. O acordaros del reglamento de e-privacy. ¿Cuántos años llevamos con el reglamento de e-privacy? Nunca ha llegado tan lejos como el reglamento actual de inteligencia artificial, pero muchas veces son imprevisibles los caminos seguidos. Bien, después... por lo que estás comentando, sería una aplicación los mismos incumplimientos, delitos que afectan a la persona jurídica física que utiliza la inteligencia artificial y, por tanto, la responsabilidad directa le aplicaría. Pues sí, claro, efectivamente, porque esto me recuerda los programas de declaración de la renta. La declaración de la renta la puedes hacer tú con un software especial, la puedes hacer con un gestor que utilice software o con un gestor que no lo utilice, o lo puedes hacer tú manualmente. Tú eres responsable siempre de la declaración de la renta porque se presume que tú la has validado previamente, que te has leído un poco la declaración que has firmado. Entonces, aquí lo mismo. Nosotros como abogados, por ejemplo, si pedimos a un sistema de inteligencia artificial que haga que represente, yo que sé, un informe, un dictamen, y nosotros no lo revisamos, pues es una gran negligencia entregarlo al cliente sin revisarlo. Es una gran negligencia ya encargarlo al 100%. O sea, lo podemos utilizar como fuente de información, pero no pedir el dictamen al 100% y que después lo entreguemos sin revisar. ¿Verdad que esto sería un acto de negligencia? Pues lo mismo pasa
con muchas otras áreas y sectores que podrán utilizar la inteligencia artificial como un compañero, como un asistente, como una fuente de inspiración, pero nunca como un elemento directo para entregar al cliente, porque entonces cualquier infracción sería atribuible a nuestra propia negligencia. O sea que es posible que un sistema de inteligencia artificial nos genere las bases para un incumplimiento, para una infracción, y nuestra responsabilidad estará siempre clara. Y el reglamento bueno, y entiendo que la doctrina en general nos da esa obligación de control sobre el resultado final del sistema de inteligencia artificial, de manera que somos responsables de lo que haga. ¿De acuerdo? Entonces, claro que podríamos reclamar al que nos ha suministrado el sistema, pero por responsabilidad contractual, el íter clásico es que el cliente perjudicado no reclame a nosotros y nosotros reclamemos al fabricante. Y ahí hay varias partes, porque está el diseñador del algoritmo, el que ha hecho la parametrización, el diseñador de la aplicación, o sea, hay muchos componentes, muchos actores, pero al final el que realmente asume la responsabilidad frente al cliente es el que da por bueno el resultado de la inteligencia artificial, lo valida, lo da por bueno y lo entrega. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Aquí veríamos el riesgo por sectores. En esta tabla podéis ver un análisis que hemos hecho en el despacho y por lo tanto pues está sujeto a error como cualquier análisis con la muestra que hemos hecho a partir de la actividad del tratamiento de datos personales, de activos, del nivel que ahora veréis en la siguiente transparencia, el nivel de actividad manual y actividad automatizable. Por ejemplo, pues, ¿cuál es el sector menos amenazado por la inteligencia artificial? Pues el sector primario, el sector de la ganadería, el sector de la agricultura. Veréis que son los que menos amenaza tienes de ser sustituidos por un sistema de inteligencia artificial porque hay una actividad manual muy importante. Entonces, cuando el sector tiene por ejemplo, nosotros los abogados, los auditores, los contables, tienen una capacidad de automatización de sus procesos, ahí es donde hay mayor amenaza para el empleo y para el futuro de nuestra profesión. Pero aquí vemos los riesgos tanto de protección de datos como de propiedad intelectual en función del tipo de activos inmateriales o intangibles que tenga un sector, la responsabilidad civil, la confidencialidad, cuestiones éticas. Aquí, bueno, el informe completo pues tiene mucha más longitud la tabla y se ve por sectores pues el riesgo que puede haber. En cuanto a empleabilidad, aquí se ha hablado del posible impacto de la inteligencia artificial en cada sector y si os fijáis aquí veis en color morado, o sea, la barra de la izquierda informa sobre la posibilidad de automatizar procesos, ¿de acuerdo? Y la de la derecha, esta más gris, es la que habla de los lenguajes que no están, perdón, de las tareas que no están basadas en lenguaje y que por lo tanto no pueden ser sustituidas por un LLM, ¿no? Por un sistema de lenguaje, un sistema basado en el diálogo. Entonces, cuanto menos palabras haya en la actividad sectorial, menos riesgos hay, y cuantas más palabras hay y menos procesos manuales o físicos, más riesgo hay. Y por eso veis que todo lo que es recursos naturales, todo lo que es sector primario, es el menos amenazado. Bien, aquí veréis una plataforma que hemos desarrollado y que queríamos aprovechar la ocasión de este webinar para enseñárosla y para presentárosla, aunque sea muy brevemente. Hemos visto que el valor que más podemos aportar los abogados
a las empresas que están empezando a utilizar sistemas de inteligencia artificial es a través de la identificación de casos de uso. Y si además es en base sectorial, más valor puede aportar todavía. Entonces hemos creado una plataforma de análisis unilateral, pero también conjunto, con empresas de cada sector, de los casos de uso de inteligencia artificial más relevantes, ¿no? Y entonces esta plataforma tiene unas fichas de casos de uso que se van a ir alimentando, por eso es un servicio por suscripción, porque es casi como un antivirus, ¿no? O sea que al final vas detectando casos de usos, los vas documentando, los vas describiendo y después creas los riesgos, las fichas de riesgos de cada caso de uso, los controles que los mitigan, también evaluaciones de impacto tanto desde el punto de vista del reglamento de inteligencia artificial como del RGPD y después documentos de base para esto. Después lo veréis con más detalle. Aquí simplemente os explico pues que lo que estamos trabajando hasta ahora son una lista de casos de uso que hemos identificado, los casos de uso transversales y los de cada sector. Ahora estamos trabajando mucho en el sector energía, farmacéutico, financiero y seguros, pero os invitamos a todas las empresas de cada sector a que nos planteéis casos de uso que queréis desarrollar y lo bueno es que esta suscripción no solo incluye los casos ya desarrollados y documentados y analizados y valorados, sino también los casos de uso que nos planteéis. O sea que si en el sector farmacéutico pues, se está haciendo un nuevo sistema de predicción de enfermedades y basado en inteligencia artificial y que se quiere valorar, pues se propone, nosotros lo valoramos y lo documentamos, y lo hacemos público. Aquí, por ejemplo, tenéis una muestra de 6 casos de uso de inteligencia artificial en el sector farmacéutico. Hemos identificado muchos más, o sea, la lista sigue hacia abajo, pero bueno, pues aquí creo que es interesante ver cómo está evolucionando el proyecto. Y aquí 6 casos de uso transversales, como el control de la cadena de suministro, muy asociado a la directiva de due diligence, materia de sostenibilidad y derechos humanos, el control de la productividad, la evaluación del desempeño, la monitorización y vigilancia en el puesto de trabajo, el reconocimiento facial, selección de personal y un largo etcétera de casos de uso que estamos trabajando, estamos valorando y que ponemos a vuestra disposición. Esto es un ejemplo, después os enviaremos, si queréis, la ficha completa con los 15 puntos en los cuales pues hablamos de qué fuentes se utilizan, el modelo de datos, el riesgo de que haya procesos de caja negra, el riesgo que haya datos desestructurados, los distintos riesgos en materia de propiedad intelectual, protección de datos, responsabilidad civil, competencia, toda la ficha completa con todos los riesgos y los controles recomendados para mitigar estos riesgos. Bien, entonces me voy a entretener ahora en el punto de los controles transversales. Hemos visto antes riesgos transversales y ahora también vamos a ver los controles transversales porque creo que os puede interesar mucho y porque los controles sectoriales veremos un poquito después, pero donde está realmente el valor que podemos aportar en esto son estos casos de uso documentados. Yo creo que nosotros podemos desarrollar sistemas inteligentes para redacción de documentos, etcétera, pero creo que pero como al final eso no lo acabaremos haciendo nosotros, sino un sistema de inteligencia artificial, yo creo que como seres humanos, los abogados, lo que podemos hacer es aportaros valor con la identificación del caso de uso y la valoración del caso de uso concreto. Entonces, como controles transversales hemos identificado pues lo que ya estamos ahora trabajando más para empresas, que es en la redacción de políticas, normas y procedimientos destinados a regular el uso de sistemas de inteligencia artificial. Hemos visto que nuestra recomendación no es prohibir la inteligencia artificial y quedarse un paso atrás en la evolución, sino regularlo, establecer un procedimiento que ahora os explicaremos y después también definir los principios éticos que queremos aplicar a nivel corporativo en materia de inteligencia artificial en nuestra declaración de principios. Después también tener un procedimiento de identificación, homologación, contratación y control de proveedores de las fuentes de datos utilizados por el sistema de inteligencia artificial.
pero también las fuentes de entrenamiento, los datos de entrenamiento, que ahí es donde puede haber riesgo de sesgos y de variabilidad. Y después los proveedores que nos suministran el algoritmo, la parametrización o los propios sistemas de inteligencia artificial. También la verificación del nivel de cumplimiento de las fuentes de datos. Este es importante porque puede ser que nos den datos personales sin base ilícitos, o sea, tratamientos ilícitos, sin bases de legitimación. Puede ser también que se produzcan datos erróneos, fuentes no validadas, fuentes ilegítimas. También el control del testeo y el entrenamiento de los sistemas. Si un sistema vemos que no nos está dando mucha fiabilidad, tenemos que volver a repetir el entrenamiento, ir testeando en tiempo real. Un sistema de verificación de la lógica y el proceso seguido para llegar al resultado. Esto ya está ahora evolucionando con los sistemas XAI, XAI, que es sistema, la X viene de explicabilidad, que son sistemas autoexplicativos que te permiten saber si tú ahora mismo a un programa como BART o como ChatGPT le preguntas cómo has llegado a esta conclusión, te lo explica. Lo que pasa es que puede ser que no te lo explique bien o de forma suficiente para prevenir la responsabilidad civil. Entonces, lo que hacen estos sistemas autoexplicativos es que ya están preparados para auditar y para dar trazabilidad máxima a todo el proceso de la lógica y el proceso seguido para llegar al resultado. Después, la evaluación de impacto, tanto la del reglamento como la del RGPD. Eso que os comentaba de la inteligencia artificial explicativa, el procedimiento de prevención, detección y gestión de alucinaciones, que nosotros ya hemos redactado uno y ya lo hemos colgado en la plataforma, esta que os comentaba de casos de uso, el procedimiento de prevención y gestión de los errores antes, durante y después de utilizar el sistema, que también se basa mucho en el ratio, en la fórmula del error humano del Ministerio de Trabajo, que tiene una fórmula para tasar y calcular el error humano en cualquier proceso productivo. Y esta fórmula es aplicable también a la inteligencia artificial porque los sistemas cognitivos, los sistemas de razonamiento emulan la capacidad del cerebro humano y, por lo tanto, algunos sistemas de detección de sesgos y de gestión de errores y detección de errores también son aplicables los que utilizamos para el error humano. La supervisión humana de los resultados es clave y las evidencias de la aplicación de los controles y el procedimiento de solicitud, justificación, aprobación y monitorización de casos de uso en las empresas. Este también lo tenemos redactado, cuelga de la política y es obligatorio para que no haya un descontrol en los proyectos que usan inteligencia artificial en el seno de una empresa. También la formación y concienciación de los usuarios, la revisión de la cobertura de los seguros de responsabilidad civil y un asesoramiento especializado en la materia. Bien, ahora vamos a ver por estratos o por niveles el uso de sistemas de la inteligencia artificial. En el caso de la dirección de la empresa, lo puede utilizar como apoyo, nunca como toma de decisiones, pero sí como apoyo dentro de su proceso habitual de toma de decisiones. También puede ayudar a solucionar problemas complejos, puede ayudar al análisis y la gestión de los riesgos a nivel macro, a nivel de consejo de administración o de comité de dirección, puede analizar el mercado, analizar la competencia, siempre que no entremos en la colusión algorítmica que hemos comentado antes, mejorar la eficiencia. Bueno, la lista de aplicaciones, de casos de uso de la inteligencia artificial por la dirección de la empresa es muy extensa. Esto es solamente un resumen. Y aquí en la columna de la derecha vemos las aportaciones de los sistemas de inteligencia artificial. Esto es un esquema clásico de proceso de un modelo de toma de decisiones en el que vemos que la máquina, o sea, lo que es el Big Data y la inteligencia artificial están en una fase primaria, pero después es el juicio humano el que tiene que plantear las mejores decisiones para los negocios.
En cuanto a riesgos, pues puede haber riesgos de errores en los análisis. Bueno, cada una de las finalidades tiene que estar sujeta a una predicción de todos los riesgos que puede haber para intentar prevenirlos a través de los controles correspondientes. Controles a nivel de dirección general, que podría ser el más destacado, sería el de una política de uso a nivel de alta dirección. ¿De acuerdo? Por eso el esquema tradicional de políticas, normas y procedimientos lo veremos aquí jerarquizado en función del nivel de la empresa, para tener una política general en el que vincule a la alta dirección, unas normas ya para niveles directivos y unos procedimientos de detalle ya para los usuarios de los sistemas. Entonces, los usuarios pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial generativa para generar textos, audio, imágenes, vídeos, modelos de lenguaje, aplicaciones cotidianas. Que aquí está el otro riesgo. Hay empresas que dicen, no, vamos a prohibir totalmente la inteligencia artificial, y después están utilizando Office, bases de datos, CRM, sistemas de gestión de tareas, que están utilizando inteligencia artificial. O sea, tenemos tres niveles. Tenemos el nivel de las aplicaciones de inteligencia artificial y los proyectos de inteligencia artificial creados directamente por la empresa. Tenemos las aplicaciones que son de uso cotidiano de ofimática, que utilizan inteligencia artificial, como el Copilot de Microsoft. Y después tenemos los proveedores que nosotros, sin saberlo, están utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, imaginemos que estamos prohibiendo el uso de la inteligencia artificial, pero contratamos a un headhunter, a una empresa de selección de personal, que utiliza la inteligencia artificial en todas las fases del proceso, tanto para segmentar las personas a las que invitan al proceso, como para gestionar y clasificar e interpretar y analizar los currículums, como para seleccionar, para comparar el perfil de los candidatos con los patrones solicitados, el perfil solicitado, y finalmente para crear una terna, ¿no? Final. Entonces, claro, nosotros estamos prohibiendo la inteligencia artificial y nuestros proveedores pueden estar utilizándola de una manera no solo arriesgada, sino también muy intrusiva, porque hay proveedores de procesos de selección de personal que utilizan pruebas psicotécnicas con inteligencia artificial, que pueden llegar a detectar pues problemas de salud mental incluso, ¿no? Y entonces son a veces, bueno, en la mayoría de los casos serán desproporcionados para la función que pretende desarrollar el candidato, o sea, para su perfil, para su descripción del puesto de trabajo. Esto vemos un ejemplo de la cantidad de aplicaciones. Esto ya es muy desfasado. O sea, hay muchísimas aplicaciones, tanto para texto, vídeo, imagen, programación, habla, diseño 3D, investigación. Entonces, claro, la gran pregunta que ya os anunciábamos al principio de la convocatoria de este webinar. ¿Hay que prohibir o hay que autorizar? Nuestra recomendación, bueno, si queréis quedaros, si la empresa quiere quedarse a un paso de la evolución y no explotar todo el potencial de la inteligencia artificial, es perfectamente libre de hacerlo, igual que hay compañeros abogados que no utilizan ordenadores, que tienen a su secretaria con su máquina de escribir o su sistema informático, pero ellos dictan o ellos se niegan a esa evolución, que puede ser una posición totalmente defendible y que sí, no criticable en absoluto, pero lo que es evidente es que si alguien quiere utilizar, lo que puede hacer es segmentar ese uso, es decir, hacer un proceso de solicitud, analizar los riesgos de ese caso de uso, o sea, proponer un caso de uso. Por eso está también tener estos casos ya previamente valorados, analizar los riesgos, realizar una evaluación de impacto tanto desde el punto de vista de riesgos específicos de la inteligencia artificial y de ese caso de uso, como de protección de datos, y autorizar el caso de uso cuando vemos que la evaluación de impacto nos da un resultado que es realmente pues, admisible, es posible aplicar en la práctica ese caso de uso. Y después dar formación a esas personas en el uso de ese sistema de inteligencia artificial y hacer un seguimiento o incluso una monitorización de los outputs del sistema.
En cuanto a riesgos a nivel de usuario, pues estarían, como es natural, los clásicos que hemos visto a modo transversal de propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de imagen, sesgos discriminatorios, formación errónea, decisiones erróneas, etcétera, ¿no? Controles, las normas de uso de sistemas de inteligencia artificial, otras herramientas inteligentes que nos ayudan a detectar plagios como Turnitin, etcétera, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con el turno de preguntas, unos minutos más para vuestras preguntas. Bien, tenemos qué tipo de cláusula es recomendable incluir en un contrato con una agencia creativa o de diseño que te prepara creatividades para la empresa para regular la prohibición de uso de inteligencia artificial, en su caso, su uso para mejor salvaguarda de la titularidad de las creatividades para la empresa y en los contratos de los empleados. Bien, esta es una gran pregunta y es uno de los trabajos que más nos encargan los clientes, que es la prevención a nivel contractual. Ahora mismo no tenemos una norma específica que pueda regular todo esto, pero sí tenemos la capacidad de la autonomía de la voluntad, es decir, de trasladar a nuestros proveedores y a nuestros trabajadores la obligación de diseñar, o sea, de prestarnos los servicios de una manera prudente en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Entonces, la cláusula, el tipo de cláusula sería una obligación directa de informar lo que hemos visto antes, ¿no? Informar sobre el uso, decirnos qué partes de sus entregables han sido generadas por inteligencia artificial, qué procedimiento han seguido para asegurar la calidad del contenido y la prevención de supuestos de daños y perjuicios y de responsabilidad civil, porque ahí sé que sería, si esto lo trasladamos a nuestros clientes, nosotros tendríamos un incumplimiento directo y tendríamos que reclamar al proveedor, pero si el proveedor es insolvente, pues poca cosa vamos a poder hacer. Por lo tanto, la prevención es fundamental y una cláusula de este tipo, basada en la transparencia y basada en obligaciones específicas de asumir la responsabilidad de la validación final y hacernos copartícipes de ese proceso, esto tiene que ser una obligación contractual. Otra. En relación al alcance de la transparencia algorítmica en la administración, especialmente juego el artículo 41 sobre las actuaciones administrativas automatizadas de la Ley 40/2015, al establecer que deberían publicarse en los portales de transparencia. ¿Hasta dónde crees que la transparencia va a limitar la implementación de estas soluciones, precisamente hablando del sector público? Pues muy buena pregunta, porque efectivamente el sector público tiene una obligación adicional de transparencia que el sector privado no tiene. Si ya el sector privado va a tener esta obligación de transparencia, el sector público lo tendrá por partida doble. Con lo cual, yo entiendo que bien sea de forma reactiva, es decir, porque la transparencia tiene dos lecturas, ¿no? Tiene la transparencia proactiva, en la que tú tienes la obligación de publicar en tu portal de transparencia una serie de datos, y aquellos que no son públicos hasta que alguien los pide. Y entonces puede ser una publicación limitada solo para la persona solicitante, o a raíz de la solicitud por parte de una asociación o de un grupo de ciudadanos, que se haga pública a través del portal de transparencia. Entonces puede ocurrir perfectamente que la utilización, yo qué sé, por parte del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, para elaborar estadísticas y para inferir datos de las estadísticas. Claro, con inteligencia artificial, el Instituto Nacional de Estadística nos puede dar muchísima más información, porque puede inferir datos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la báscula de baño, que ya tiene un sistema de inferencia basado en que si nosotros introducimos la altura y ella calcula el peso, nos da el IMC, el índice de masa corporal, que es un dato inferido, imaginemos la administración pública, imaginemos Hacienda, imaginemos la agencia tributaria, el poder que puede llegar a tener en cuanto a predicción, análisis de detección de posibles fraudes. Claro, no es lo mismo que yo tenga, por un lado, una empresa que me está declarando el IVA, todo el tema del carrusel del IVA. Imaginemos con una capa de inteligencia artificial. El nivel de detección de infracciones puede ser superior, pero también lo que es
el grado de fiabilidad y el grado de definición de la información obtenida. O sea, realmente los ciudadanos vamos a tener derecho a saber qué nivel de inferencia se aplica a nuestros datos y en la declaración de ingresos, o sea, en todo lo que es los datos que solicitamos a Hacienda cada año, pues podríamos reclamar que se nos diga también los datos que tienen por inferencia, no los datos directos, sino también los datos. O sea, yo entiendo que es un tema muy interesante que veremos cómo evoluciona en esa obligación de transparencia algorítmica por parte de la administración pública. Bien, vamos a ver, nos quedan 45 minutos, un poco más, 42, un poco menos, perdón. Uso de sistemas en productos. Esto muy interesante. La capacidad de la inteligencia artificial para el I+D+I, para el diseño de productos, para el análisis, la gestión de riesgos de producto, para el apoyo en la producción y el mantenimiento, el marketing, las ventas. En la producción, pues tenemos la industria 4.0. La inteligencia artificial puede llegar a tener un sistema de control de calidad muy bien diseñado, muy fiable, puede llegar a detectar necesidad de mantenimiento de las máquinas, con lo cual eliminamos pues el riesgo de erosión en el producto, el riesgo de mezclas inadecuadas, cualquier cuestión en materia de control de calidad, control de eficiencia, control de lo que es el nivel de envejecimiento de las piezas individualmente. O sea, ahí hay una revolución. La industria 4.0, con toda la capa de inteligencia artificial, está haciendo unos avances brutales y yo creo que nos vamos a una industria muy eficiente y muy fiable. En marketing, ventas, soporte técnico, servicio de atención al cliente. Bueno, aquí se abre un mundo. De hecho, cuando hablamos de inteligencia generativa, hablamos mucho de marketing. Pensad que vosotros podríais tener un blog alimentado por inteligencia artificial, automatizado. O sea, ahora imaginemos que yo quiero ganar dinero con publicidad. Y entonces yo puedo ahora generar 100 blogs de materias distintas que hagan news surfing. News surfing significa que estén en la cresta de la noticia, en la ola, en las noticia más rabiosa de la actualidad. Yo puedo crear este automatismo. Imaginaros qué idea de negocio, que supongo que alguien ya la ha generado. Que es, yo creo un bot, ¿no? Un sistema automatizado que va viendo la popularidad de las noticias en Twitter, en todos los medios de comunicación, va detectando cuál es la noticia más popular en el momento y entonces escribe un artículo en el blog y lo publica. Y entonces yo puedo hacer pues blogs políticos, blogs que hablen de la guerra de Ucrania, blogs que hablen de alimentación, de dieta. Puedo generar 100 blogs, todos alimentados y financiados con publicidad, y yo no hago nada. O sea, los artículos se publican cada día de forma automatizada en base a las noticias que se van publicando. Bueno, pues esto, además, el bot hace la campaña de publicidad en LinkedIn, en redes sociales. Bueno, es un negocio redondo. Lo que pasa es que esto va a saturar de tal manera, esto es otro de los elementos de la inteligencia artificial, que es que el nivel de automatización, el nivel de saturación de información que se va a producir va a hacer que si nuestra atención ahora mismo es mínima, debido a las agresiones diarias, a la saturación de información que tenemos, que le dedicamos segundos a cada información, a cada pieza de información que nos llega, imaginaros lo que va a suceder cuando todos estos automatismos generen una proliferación de contenidos tan grande que al final estemos bombardeados de mailings y de noticias push que vayan apareciendo. Entonces esto será imposible gestionarlo. Entonces necesitaremos la inteligencia artificial para que nos segmente lo que nos interesa y nos filtre y nos dé solamente aquello que consideramos relevante para nosotros. O sea que esto aquí es un mundo, va a ser como los virus, ¿no? La información se va a convertir en un virus propiciada por la inteligencia artificial y nos va a obligar a utilizar sistemas
antivirus, en este caso antisaturación de información, para poder asimilar y segmentar y seleccionar lo que realmente nos interesa y descartar todo lo demás. Bueno, aquí vemos cómo el proceso creativo del diseño ha quedado totalmente invadido por los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, riesgos, pues todo lo que sea infracción de activos inmateriales, todo lo que sea, pues, infracción de derechos exclusivos, más la responsabilidad civil por productos defectuosos, sesgos discriminatorios, etcétera, ¿no? Y aquí es donde entran los procedimientos. Por esto, mi recomendación es tener una política que establezca los principios de uso en la empresa, una norma, pero también un procedimiento detallado de utilización de los sistemas. O sea, aquí tenemos trabajo. En cuanto a prestación de servicios, lo voy a pasar muy por alto porque es muy parecido a del producto, con la diferencia de que en este caso estaríamos hablando de un elemento que podemos mejorar sobre la marcha. Y la inteligencia artificial en un producto, cuando ha salido al mercado y ya no lo podemos mejorar porque ya está físicamente ahí, pero en cambio el servicio, la inteligencia artificial nos permite ir mejorándolo con el tiempo. Aquí vemos este gráfico en el que se ve a un usuario haciendo preguntas, bueno, organizando un viaje con un chatbot de inteligencia artificial. Ahí sí que los abogados no lo vamos a poder aplicar por cuestiones obvias, por temas de responsabilidad profesional, pero las empresas sí, hay ya casos de uso documentados y de gran éxito en el diálogo, sobre todo servicio de atención al cliente y también asistencia al cliente cuando está en el proceso de compra. El proceso de compra, toma de decisiones, el chat le puede ayudar muchísimo a resolver dudas y ya habéis visto muchas páginas web que tienen WhatsApps y tienen chatbots y tienen sistemas de diálogo con un sistema de inteligencia artificial. En cuanto a riesgos, pues claro, por eso los abogados ahora mismo no estamos en disposición de tener un chatbot que dé asesoramiento jurídico, sí que pueda pues concertar horas, que nos pueda ayudar como asistente, ¿no? En el contacto con el cliente. Pero y en un proceso de selección de personal, pues incluso hablar con los candidatos para resolver sus dudas y tener una serie de preguntas resueltas en tiempo real, ir incrementando la comunicación. Pero como es natural, el asesoramiento jurídico no se lo podemos dar a un robot de inteligencia artificial. Y lo mismo va a suceder con muchos servicios como, por ejemplo, farmacovigilancias, sistemas de salud, donde podemos recibir la información, pero no podemos en absoluto dar ningún tipo de recomendación ni de consejo. Bien, en cuanto a legal, tanto los departamentos jurídicos de las empresas como los despachos de abogados tenemos muchas opciones para utilizar sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el apoyo, en el asesoramiento jurídico para resolución de consultas, que después vamos a ver si hacemos nuestras o no, porque tendrá que haber el correspondiente filtro para determinar si esta consulta está bien planteada o no. Y la correspondiente transparencia en cuestión de honorarios, porque si el cliente acaba viendo que nosotros le facturamos lo mismo para una consulta que ha respondido un sistema de inteligencia artificial, yo creo que tiene derecho a que le digamos, pues mira, te hemos hecho este dictamen, no, nos hemos apoyado solamente en el sistema de inteligencia artificial a nivel de fuente de información, pero esto lo hemos redactado nosotros, ¿de acuerdo? Además, imagínate que, bueno, pueden pasar dos cosas. Que yo pida dos dictámenes o un mismo dictamen a dos despachos de abogados y me den un output tremendamente parecido, con lo cual me demuestra que han utilizado la misma fuente de inteligencia artificial, cosa que sería una prueba clarísima de que si los honorarios son los mismos, pues ha habido ahí un fraude en la confianza. Y segundo, puede darse también la posibilidad de que el informe entregado, o sea, que yo le pida al sistema de inteligencia artificial que me
plantee el dictamen y también si es parecido, pues ahí se detecta el uso de esa herramienta. O sea que además también hay una posibilidad de que yo someta este informe o dictamen a un sistema de inteligencia artificial para que me detecte si lo ha hecho un ser humano o lo ha hecho un sistema de inteligencia artificial y lo puede detectar. Solamente por afinidad o por nivel de coincidencia con obras previas, pues puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, pensemos también que para un departamento jurídico, un sistema de inteligencia artificial sería como un compañero de despacho que nos ayuda, pero un compañero junior. Yo ahora vería a un sistema de inteligencia artificial como un abogado junior que nos está ayudando, pero que todo lo que haga tenemos que supervisarlo. ¿De acuerdo? Entonces nos puede ayudar en redactar documentos, contratos, informes, demandas, en diseño de estrategia, porque además nosotros podemos enseñarle, o sea, imaginemos que le pedimos una reclamación de un nombre de dominio y que, claro, eso es muy fácil de estandarizar, pero le podemos enseñar, o sea, si se ha cometido un error, le podemos decir, oye, mira, aquí has cometido este error, apréndelo, que esto hay que hacerlo así y la próxima vez hazlo bien. Y entonces él te lo agradece. Yo también le agradezco porque al final siempre queda la sospecha de que el sistema de inteligencia artificial sea ya muy inteligente y que agradezca que nosotros le demos las gracias al final. Yo tengo por costumbre, aunque sé que es una persona, no es una persona, bueno, pedirle las cosas por favor y darle las gracias, porque nadie nunca sabe si estos sistemas al final van a ser tan inteligentes que nos van a dominar y al menos si lo has tratado bien cuando era pequeño, pues que te tratará bien él cuando él sea grande, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues un poco de respeto sí que va bien, pero que él perfectamente eh, historias de ciencia ficción, historias de Black Mirror. También él nos agradecerá cualquier rectificación que le haga, él o ella, porque en principio la inteligencia artificial es neutra, pero lo que nos va a hacer es mejorar muchísimo su entrenamiento si les advertimos de la existencia de errores para que no vuelvan a cometerlos. Entonces, bueno, aquí tenemos diseños de estrategias de negociación, análisis de contratos. Por ejemplo, cuando hubo lo del año 2000, el efecto año 2000, nosotros en un año igual revisamos 10.000 contratos para todos los clientes para ver el tratamiento que tenía, si podíamos repercutir al proveedor o no cualquier fallo que hubiese en materia del efecto 2000, lo de los 2 dígitos en informática. Y esto lo podíamos haber hecho perfectamente con un sistema de inteligencia artificial para que detectase la regulación de esta materia, la no regulación o el tratamiento a efectos de responsabilidad civil de un defecto anunciado y previsible en un software, ¿no? Después, diseño de estrategias procesales, predicción de resoluciones de procedimientos. Esto existe ya. Y un departamento jurídico, un despacho de abogados lo puede utilizar, ¿no? La búsqueda de información, análisis de grandes volúmenes de documentos, automatización de tareas. Veréis que en compliance y en protección de datos el esquema de finalidades es bastante parecido. Aquí veis un trabajo que hizo, un informe que hizo Cognilítica, que detectó 100.000 tipos de tareas jurídicas que pueden ser y que serán automatizadas antes de 2036 y que el nivel de éxito medio encargando a una inteligencia artificial una tarea jurídica era, hasta ahora, podía llegar a ser del 94%. Y aquí vemos por departamentos como también lo que hemos visto antes por sectores, ahora por departamentos. Entonces vemos el departamento jurídico, la cantidad, el porcentaje de tareas automatizables y de tareas con poco potencial de automatización. Entonces vemos que, por ejemplo, lo que es servicios de limpieza y mantenimiento, el 84% de sus tareas no son automatizables. Porque exigen, yo por ejemplo, aquí en el despacho tuvimos un robot de estos de limpieza y el tipo de sillas que tenemos hacía que se encallase y tuvimos que, decidimos, una de dos, o cambiamos las sillas o nos olvidamos de este tipo de limpieza automatizada. Entonces hay... en cambio, en legal, fijaros que el 33% de las tareas que hacemos son automatizables
y el 58% no, porque sería pues temas de negociación ya pues en reuniones presenciales, ir a juicio, una serie de elementos que no son, que son difícilmente automatizables. Pero fijaros cómo no hay ninguno, en el apartado legal, no hay ninguna tarea que no se base en el lenguaje. No hay ninguna tarea que no se base en el lenguaje. Todas son o de alto nivel de automatización o de baja probabilidad de automatización, pero no hay ninguna en la que quede excluida la automatización. Y fijaros que es el único departamento, la única actividad que tiene este impacto. Esto es un estudio de Accenture de este año. Y por lo tanto yo creo que tiene un nivel de fiabilidad importante. Aquí vemos esta vez McKinsey, las actividades que actualmente utilizan más la inteligencia artificial generativa. Fijaros como marketing y lo que es productos y desarrollo son las que más utilizan. ¿De acuerdo? Bien, vamos al penúltimo bloque de preguntas. Bien, los resultados generados por la inteligencia artificial como los prompts de ChatGPT en el ámbito de la empresa están protegidos por derechos de propiedad intelectual y pueden pertenecer a la empresa. Sí, entendiendo como prompt lo que es la formulación de una pregunta, evidentemente hay una actividad creativa en el diseño de la pregunta. Yo siempre pongo el ejemplo aquel del monaguillo que le pregunta al cura si cuando está rezando puede fumar, ¿no? Y la respuesta es no. Entonces, esto en un sistema de inteligencia artificial sería no. Bueno, como ejemplo. Pero en cambio hay un monaguillo más listo que le dice al otro, yo creo que te has equivocado en el prompt, ¿no? En la fórmula de hacer la pregunta. Y yo, déjame que le pregunte, entonces le pregunta y le dice, Monseñor, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Y entonces el cura le dice, claro, evidentemente, cualquier momento es bueno para fumar, hay para rezar, ¿no? Pues aquí lo mismo. Fijaros cómo el monaguillo listo ha aportado valor en la redacción del prompt y el monaguillo menos listo o menos pícaro ha hecho una pregunta más inocente que ha tenido una respuesta distinta. Fijaros cómo, cambiando el orden simplemente en la pregunta, de los elementos de la pregunta, conseguimos resultados distintos. Esto pasa exactamente así con la inteligencia artificial. Y yo le he hecho preguntas a un sistema que he tenido un tipo de respuesta, me ha dicho, no te puedo responder esta pregunta porque por ética tal yo no puedo, pero después le haces la pregunta de otra manera y como el conocimiento lo tiene, lo puedes extraer. Entonces, por lo tanto, la respuesta es afirmativa. La formulación de los prompts para mí, tiene actividad creativa suficiente y original como para que una colección de prompts pueda ser objeto de protección por propiedad intelectual y que entonces, si es una obra colectiva o una obra asalariada, pues los derechos de explotación serían titularidad de la empresa. Bien, ¿qué nivel de riesgo de infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros crees que existe cuando se utilizan herramientas de generativas de inteligencia artificial para desarrollo de código fuente? Por ejemplo, infracción de licencias open source. Bien, en el código fuente es evidente que a pesar de que la inteligencia artificial generativa sepa programar, que sabe, la inteligencia generativa siempre se basa en fuentes de datos. Entonces es posible que al generar código aproveche parte de código ya existente. Entonces lo vemos en la propuesta de ley francesa, en la cual se ha irrogado, o sea, se ha atribuido a los autores de las obras originarias que la inteligencia artificial ha utilizado como fuente para el entrenamiento o para la elaboración de obras derivadas. Entonces, la ley francesa es lo que dice es que la obra que hemos obtenido por inteligencia artificial es una obra derivada de las que ha utilizado como fuente y, por lo tanto, la titularidad sería de estas obras originarias. De manera que si se explota esa obra derivada sin
capacidad, sin informar de la existencia de esas obras previas y de los derechos de esas obras previas y sin conseguir la licencia oportuna, pues podríamos tener un problema. Yo creo que ahora lo que es código open source, que es, hay derechos reservados, pero no todos, creo que habrá que reformularlo y las licencias Creative Commons, etcétera, tendrán que indicar los usos mediante inteligencia artificial. No sé si ya se ha modificado, puede ser que sí, no tengo conocimiento actualizado, pero yo creo que sería muy recomendable para todas las licencias de este tipo de software decir qué limitaciones hay en materia de protección de inteligencia artificial. Y al final podría producirse una infracción, evidentemente. También es cierto que los sistemas de inteligencia artificial tienen filtros antiplagio, de manera que cuando se inspiran en una obra, hacen lo mismo que nosotros, nos inspiramos en la idea. Las ideas no son protegibles. Entonces, si yo veo que en el mercado existen distintas soluciones para un mismo problema, yo puedo basarme en la idea y si no está patentada a nivel de propiedad intelectual, no está. O sea, si yo veo que hay varias novelas hablando de la guerra de secesión o de la guerra de independencia, ¿no? Yo puedo crear un protagonista que se inspire en protagonistas existentes, como Juana, Agustina de Aragón, como distintos elementos de la historia, pero también en personajes existentes en otras novelas, y yo puedo, de la idea de ese personaje, yo puedo generar una novela desde cero. La inteligencia artificial puede hacer lo mismo, puede capturar ideas de distintas obras y generar una obra final. Por lo tanto, cuidado con esto porque nosotros no siempre habrá un plagio en la explotación de ideas por parte de una inteligencia artificial. Bien, entramos ya en el último bloque que nos llevará ya a las 11 y después tendremos tiempo para más debates si queréis acompañarnos con más preguntas o más aportaciones. Un momento. Bien, aquí los riesgos son muy parecidos a tanto, bueno, aquí tendríamos el caso concreto de aquel abogado de Nueva York, me parece que presentó un escrito ante el juzgado utilizando precedentes. Ya sabéis que en Estados Unidos el derecho anglosajón se basa en el precedente, ¿no? En los casos previos. Y entonces la inteligencia artificial, así por la cara, se inventó precedentes, se inventó casos. Entonces, claro, el abogado no revisó la existencia de esos precedentes, los dio por buenos y entonces el juez sí que lo revisó, bueno, la contraparte lo revisó, lo denunció ante el juez y el juez lo sancionó, ¿no? Claro, porque había ido totalmente de farol, se había inventado precedentes, esto es una infracción. Es como si nos inventásemos leyes. El artículo 12 de la ley, no sé qué, y nos inventamos el artículo, nos inventamos la ley. Esto, evidentemente, sería una actividad contraria a nuestros códigos deontológicos y probablemente alguna ley procesal, porque nos estamos inventando leyes, nos estamos inventando precedentes o jurisprudencia. Pues lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Puede llegar a tener las llamadas alucinaciones, que hemos visto cómo controlarlas. Y una alucinación es una invención. Es o bien el mal estudiante que le hace una pregunta que no se sabe y contesta con otra que sí se sabe, o bien, o sí conoce, o bien se inventa directamente la pregunta, pues aquí cuidado. Por lo tanto, estrategias erróneas, predicciones erróneas, búsquedas defectuosas. Lo que nunca tiene que hacer un abogado es subir un contrato de un cliente o datos de un cliente, información confidencial de un cliente. Nunca. La inteligencia artificial la puede utilizar en modo generativo para pedirle, para hacerle consultas, para hacerle preguntas aisladas sobre temas concretos, ¿de acuerdo? Tampoco puede subir datos personales y después, cuando el trabajo esté hecho, tiene que contrastarlo. No puede nunca crear una obra jurídica basada en datos no contrastados.
Para los que estáis preocupados sobre vuestro futuro, tanto si sois abogados como miembros de la asesoría jurídica de una empresa, trabajáis en un despacho, o bien también para ingenieros o arquitectos, cualquier forma, cualquier profesión que esté sujeta a contratación por parte de las empresas puede tener el pensamiento de que puede ser sustituido en el futuro. Bien, hay un mensaje, una buena noticia que yo creo que valdrá muchos años, que es que la empresa que solicita un asesoramiento tanto interno como externo, al final, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es alguien que se responsabilice de esa información y, por lo tanto, no lo va a pedir a un sistema de inteligencia artificial sin contrastarlo con una persona que asuma la responsabilidad de ese conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando alguien, un directivo, utiliza un sistema de inteligencia artificial para saltarse para ahorrarse los honorarios de la contratación de un profesional externo o incluso interno, y aquello acaba mal, ese asesoramiento erróneo de la inteligencia artificial va a tener que ir con cargo al seguro, y si dice la verdad, igual el seguro no lo cubre. Y reclamar a la empresa de inteligencia artificial, lo más seguro es que no sea viable, porque hay unos disclaimers inmensos diciendo, oye, todo lo que yo te digo puede estar sujeto a error. Valídalo antes de utilizarlo. No tomes decisiones basadas en esta información porque puede ser información errónea. Estamos hablando de una tecnología emergente que puede dar resultados, outputs erróneos. Por lo tanto, no tomes decisiones basadas en esta información. Y si las tomas, asumes tú la responsabilidad. Y eso yo creo que es bastante lógico, no solo por doctrina de derecho anglosajón, sino también por el tema pues de que Hacienda no te da por válida la excusa de decir, es que ha habido un error de cálculo del programa de declaración de la renta o del impuesto de sociedades, o el gestor se ha equivocado, o se ha equivocado el software. No. Tú eres el responsable de esa declaración de impuestos frente a Hacienda, pagas la correspondiente sanción y después tienes que reclamar al que te ha dado la información errónea, ¿de acuerdo? Pero la relación causa-efecto, o sea, la línea de responsabilidad está muy clara. ¿Qué es lo que ocurre cuando confiamos en un profesional externo? Pues que el asesoramiento, si es erróneo, el que se responsabiliza de ese asesoramiento es el profesional externo. Por lo tanto, hay una transferencia de responsabilidad. Un dictamen no es útil para una empresa si no va firmado por alguien que se responsabilice de él, con lo cual ahí tenemos cosas que hasta ahora la inteligencia artificial no ha desarrollado. Por ejemplo, el prestigio y la fiabilidad. ¿Vosotros conocéis alguna aplicación de inteligencia artificial que haya generado el mismo prestigio que un gran profesional, una eminencia en una especialidad determinada? ¿O un nivel de especialización tan grande que nos permita estar muy tranquilos con su asesoramiento, o una experiencia acumulada, o que nos dé confianza y vínculo personal? Desde el momento en que, fijaros cómo desde el momento en que el ser humano, con sus debilidades, pues siempre busca un paño de lágrimas, ¿no? Y al final tenemos clientes en todas las competencias, en todas las áreas profesionales, que, bueno, pues ahora que no existe la tendencia a ir a misa a confesarse, ¿no? A la iglesia a confesarse, pues esa necesidad de expiar los pecados a través de exteriorizar, de hacer como un exorcismo, de sacar la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa, pues al final, ¿qué ocurre? Que acabamos haciendo esa función, sobre todo los psicólogos, los psiquiatras, pero también los médicos, los abogados. ¿Cuántos abogados no tenemos clientes que vienen ahí a explicarnos, que al final decíamos, pues vamos a poner aquí el cartel de Photoprix, ¿no? De venga aquí, revele su rollo, porque y con todo el respeto del mundo, pues hay clientes que aprovechan el asesoramiento pues para
explicarnos su nivel de preocupación. Lo que no va a conseguir nunca una inteligencia artificial es quitarle el miedo darle confianza, darle tranquilidad emocionalmente a un cliente el día antes de un juicio. O en caso de brecha de seguridad. Nuestro trabajo, cuando un cliente tiene una brecha de seguridad, no solo es analizar el supuesto y ver si se ha actuado correctamente o no y qué consecuencias jurídicas va a tener y si hay que notificar o no a la Agencia Española de Protección de Datos. No, ahí hay un componente humano muy importante que la inteligencia artificial raramente va a conseguir en muchos años, difícilmente va a conseguir, que es la parte personal, del vínculo personal, la confianza y la parte emocional, la parte de gestión de las emociones, de darle tranquilidad de que aquello va a salir bien y buscar una fórmula para darle ya unas grandes expectativas de una solución exitosa de aquel tema y para aliviar un poco o bastante su preocupación. ¿Cuántos casos ha habido de clientes que no iban a dormir esa noche y gracias a nuestro papel de tranquilizador bueno, al final esa persona ha conseguido dormir, ¿no? Lo lleva a un extremo para escenificar que va a ser muy difícil que un sistema de inteligencia artificial cumpla esa función como mínimo en los próximos 20 años. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener esa función humana y vamos a ser insustituibles, al menos en esta materia. Aquí tenéis los controles que podéis ver con más detalle cuando recibáis esta presentación. En compliance y protección de datos, pues en común tienen el tema de las auditorías. Las auditorías van a ser bastante fáciles de hacer, pero cuidado, porque tanto el análisis de riesgos como la elaboración de mapas de riesgos, como las auditorías, como las actas de las reuniones, pasa lo mismo que con los cuestionarios. ¿Por qué nosotros no recomendamos el uso de cuestionarios en las auditorías de compliance y de protección de datos? ¿Por qué seguiremos sin recomendar el uso de sistemas de inteligencia artificial en el análisis de riesgos en las auditorías? Pues muy sencillo. Cuando enviamos un cuestionario preguntando sobre la comisión de posibles infracciones administrativas o incluso de errores, fijaros que ese cuestionario cumple la función casi equivalente a un canal de denuncias, porque si ahí surge información sobre una infracción, el destinatario, que es el Departamento de Compliance o el DPO, no puede hacer caso omiso a esa información, tiene que actuar, porque yo he asistido a verdaderas confesiones de delitos de empleados, pues, un empleado que dijo: yo tenemos un sistema de selección de personal muy bueno porque tenemos un funcionario en la Tesorería de la Seguridad Social que por una cantidad módica de dinero nos suministra la historia laboral, el historial de vida laboral completo del trabajador, y así vemos las empresas en las que ha trabajado y si en su currículum ha ocultado alguna, pues esa es la primera que llamamos porque seguramente no han quedado contentos y no lo pone como referencia. Esto es una confesión. Esto es una confesión de un delito de cohecho, de pago a un funcionario, esto hace años ya, para suministrar información de la vida laboral de un candidato a un puesto de trabajo. Y aparte, infracción de protección de datos, delito, lo que quieras. Esto te lo plasman en un cuestionario o en un sistema de inteligencia artificial y das trazabilidad. Lo normal es cuando esto suceda, hay dos posiciones. Antes de la ley de protección de los informantes, tú redactabas el acta diciendo: pues existe un riesgo de infracción en este proceso, ¿de acuerdo? Y después lo arreglabas. Ahora ya depende de la conciencia de cada profesional. Un compliance officer que recibe una confesión, pues puede maquillarla más o menos, pero lo correcto sería tramitarla como un conocimiento fuera del canal de denuncias de una infracción administrativa grave o de un delito, ¿de acuerdo? Hay algo que hay que hacer, ¿no? Pero puedes, de alguna manera, gestionarlo de una manera que no quede trazabilidad.
siempre tienes la libertad de darle un tratamiento u otro en función de la gravedad del tema, porque puedes establecer, imagínate que sale la prueba de que estamos contaminando, de que la prueba de que pensábamos que contaminábamos menos en las capas freáticas, pero el nivel de contaminación es más elevado de lo que pensábamos. Y hay y ahí hay imposible delito ambiental. El compliance officer normalmente no va a denunciar a la empresa ni lo va a tramitar por el canal de denuncias ese delito ambiental. Lo que va a hacer va a ser crear un plan para mitigar esto y aplicar filtros inmediatamente, o sea, crear una necesidad de un presupuesto para... y ahí hay siempre un conflicto de intereses entre su función como compliance officer y la función y el plan de mitigación para la empresa. Imaginaros esto en un sistema de inteligencia artificial. Solo lo dejo ahí. Aquí vemos ejemplos de utilización. Entonces, claro, los riesgos es el análisis de riesgos erróneos, los mapas de riesgos erróneos, pero sobre todo este tema que comentaba de la trazabilidad, incluso de falsos positivos en la detección de infracciones. Con lo cual, es muy importante aquí la supervisión humana y el factor humano. Bien, damos para acabado lo que sería la parte, en estos 8 minutos que nos quedan, vamos a hablar del plan de acción. ¿Qué es lo que proponemos hacer a partir de ahora en la empresa, ¿no? Primero, identificar los proyectos basados en inteligencia artificial que la empresa está utilizando ahora mismo o que tiene previsto utilizar en el corto, medio o largo plazo. Esto es importante, es como un registro interno, ¿no? Igual que está el RAT, el registro de actividades de tratamiento, pues aquí estaría, me lo invento, el RUSIA, ¿no? Que sería el registro de usos del sistema de inteligencia artificial, por un acrónimo que sea fácil de memorizar. Si no os gusta este, pues sería el RIA, que sería el registro de inteligencia artificial, o el RC. IA, el registro de casos de uso de inteligencia artificial. No hace falta tampoco ponerle siglas, ¿eh? Lo que necesitamos es un registro, un inventario de casos de uso actuales o futuros para poder realizar esta identificación y un análisis de riesgos, una evaluación de impacto, una auditoría de cumplimiento. O sea, aquí hay un trabajo a desarrollar y al final obtener evidencias de todo este trabajo que se ha hecho para que sí hay un output que genera un perjuicio para terceros, podamos demostrar que hemos hecho todo el esfuerzo necesario para prevenirlo y que siempre ha habido al final una supervisión y una validación humana. Esto es el mapa de servicios que hemos diseñado en el despacho en materia de inteligencia artificial, desde el análisis de riesgos a lo que es el acompañamiento, el registro de proyectos y de casos de uso, la redacción de las políticas, normas y procedimientos, la matriz de riesgos y controles, la evaluación de impacto tanto del reglamento del RGPD como del reglamento de inteligencia artificial, la adecuación al reglamento. También la aplicación que tenemos de compliance tiene un apartado específico para inteligencia artificial con todos los riesgos y los controles específicos para inteligencia artificial. Hemos también identificado todas las evidencias que se necesitan para acreditar esta diligencia por parte de la empresa en el uso de la inteligencia artificial. También hemos creado esta plataforma con todo el paquete de medidas y documentos que ahora veréis, y también hemos ayudado a empresas tanto a nivel corporativo como a nivel de departamento como a nivel individual de los profesionales de elaborar un DAFO, ¿no? Para ver las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que genera los sistemas de inteligencia artificial para la empresa, el departamento y la función específica de un profesional según la descripción de su puesto de trabajo, ¿no? Y esto, la verdad es que es muy ilustrativo, o sea, es realmente un ejercicio muy recomendable, no solo por ver todas las amenazas que surgen en esta materia, y los riesgos y los controles que tenemos que aplicar, sino también nuestra posición a nivel individual. ¿Qué va a ser de nosotros dentro de 10, 15, 20 años?
porque, bueno, los que estamos ya en ese momento ya estaremos probablemente jubilados, nos debe preocupar, porque los que estarán cotizando para nuestra jubilación serán en ese momento todas las personas que ahora mismo tienen este trabajo que hacer, el ver cómo hacerse indispensables. Y en esto hemos hecho acompañamiento a algunos departamentos y empresas, porque yo creo que es importante hacer esta labor, ¿no?, de predicción. Bien, también aprovecho para recomendaros un curso que dirigimos en Aranzadi, que es el curso de experto de Derecho de la Inteligencia Artificial. Lo podéis buscar en Google, pero también lo podéis buscar a través de este enlace que os enviaremos la semana que viene en esta materia. Entonces, en los casos de uso, este sistema, me quedan 4 minutos para explicároslo y después entramos en las preguntas. Es identificar casos de uso de inteligencia artificial en cada sector, analizarlos, describirlos, documentarlos, identificar los riesgos más relevantes, establecer controles, identificar los controles más adecuados, elaborar evaluaciones de impacto tanto en materia de protección de datos como de reglamento IA y elaborar políticas, normas, procedimientos y documentos. Aquí veis las fases del proyecto, que estamos seleccionando los sectores que van a participar, las empresas, los expertos de cada sector. Vamos a identificar los casos de uso. Vamos a elaborar las fichas de caso de uso, las fichas de riesgos, las fichas de controles y los documentos más relevantes. Y entonces, con el acceso a la plataforma como instrumento de trabajo, se va a poder acceder tanto a las fichas de los casos de uso como los riesgos, los controles, las evaluaciones de impacto y los documentos. Dentro de los documentos habrá políticas, normas, bueno, ya hay políticas, normas, procedimientos, contratos y otros documentos necesarios, ¿no? Al final, esto lo tenemos en una plataforma SharePoint y también en la aplicación de Compliance 3.0, que ya la conocéis, que es nuestra aplicación de gestión de proyectos de compliance. De manera que cada sector podrá proponer casos de uso y cada empresa podrá decidir si ese caso de uso lo quiere solo para ella o si lo quiere compartir. Lo normal es que nos planteen un caso de uso estándar y si no tiene elementos confidenciales, recibiremos la autorización para compartirlo o para no compartirlo. Esto es la portada de lo que es la página inicial de la página web donde están estos casos de uso, que si queréis más información sobre este proyecto, nos lo podéis pedir a través del cuestionario o nos podéis enviar un correo electrónico y os enviaremos toda la información. Y después aquí tenemos ejemplo de 4 documentos que ahora mismo ya están disponibles, que son los de política de uso de sistemas de inteligencia artificial, procedimiento de autorización de uso de sistemas de inteligencia artificial, procedimiento de homologación de proveedores de sistemas de inteligencia artificial y el procedimiento de prevención de alucinaciones, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque es como si trasladado a un ser humano, pues que estuviésemos preparados porque a los seres humanos también tenemos alucinaciones, ¿no? Y sobre todo, cuanto más arriba está sobre todo la típica figura del CEO visionario, pues ¿qué pasa en una empresa familiar cuando el pater familias tiene una visión y después resulta que es una alucinación? Podría pasar, de hecho ha pasado, que todos lo han seguido overwhelming support, ¿no?, para esa decisión. Y por eso es importante aplicar un buen protocolo de toma de decisiones, para que esa visión, en el caso de que sea una visión imprudente, o sea, una visión poco fundamentada, o sea, una visión que está basada en un error de cálculo, en un error de apreciación, en un sesgo, en un exceso de ego o en simplemente una visión del mercado diferente a la realidad, al final se sigue esa. Normalmente los CEOs visionarios acostumbran a acertar, pero imaginemos un presidente de compañía no visionario, pero por intuición, que puede cometer un grave error. Y por eso el protocolo de toma de decisiones lo que nos va a ayudar va a ser a prevenir estos errores. Bien, aquí tenéis los datos de contacto donde podéis enviar cualquier propuesta de caso de uso, cualquier información que nos queráis enviar para compartir en este proyecto e incluso solicitudes de información o los cuestionarios que hemos comentado, ¿no?
Bien, pues damos por acabado lo que es la exposición y pasamos ya a las últimas preguntas. Ya hemos dicho que el turno de intervenciones se hacía a través de preguntas. Bien, tenemos una pregunta en el chat que es, en el caso del sector farmacéutico y de la medicina, ¿qué tipo de riesgos y con qué controles para mitigarlos crees que podemos contar cuando aplicamos la inteligencia artificial para, por ejemplo, el diagnóstico de patologías o el diseño de fármacos personalizados de I+D+I o de ensayos clínicos personalizados para los pacientes? Bien, controles para mitigar. Bueno, lo hemos visto antes en los controles transversales, aquí serían controles específicos para intentar mitigar estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, aparte de la validación por expertos, se puede hacer que las fuentes de información sean contrastadas, es decir, que se utilicen varias fuentes de información, no solo una, y también se puede intentar contar con un grupo, con un comité de expertos para valorar todo esto. Al final, el mejor control es el que la ley establece, ¿no? La ley establece para nuevos medicamentos, pues todo un control a través de la Agencia Española de Medicamento, ensayos clínicos, y al final, lo hemos visto con las vacunas del COVID, lo que han tardado en pasar todos los filtros de la administración pública en materia de validación, homologación de nuevos medicamentos. ¿Qué pasa con la medicina personalizada? Que claro, nosotros no vamos a llevar a homologar un medicamento personalizado cada vez para cada paciente. Entonces aquí lo que habrá que hacer será que los componentes de ese medicamento van a quedar validados de manera individual y entonces tendrá que haber un procedimiento homologado específico para la medicina personalizada. Y ahí el papel de la inteligencia artificial pues, va a quedar confirmado y validado por este comité de expertos o por el facultativo que va a decir si realmente ha habido algún problema de apreciación o no. Entonces, por lo tanto, van a ser controles muy específicos y muy dinámicos. Bien. Y muy adaptados a cada caso. ¿Puedes concretar un poco más los riesgos de subir datos personales en una consulta, por ejemplo, en ChatGPT? Sí, nosotros tenemos que disociar las consultas, o sea, tendríamos que hacer la consulta a ChatGPT o a BART o cualquier otro sistema desprovista totalmente de datos personales. Lo que pasa es que a veces, pues si un abogado o alguien tiene prisa, puede subir un contrato y el contrato va con los datos de los firmantes. No, el contrato, si queremos revisar un contrato a través de un sistema de inteligencia artificial, lo que tiene que hacer el que sube el contrato es eliminar los datos personales. Y esto puede suceder con múltiples... Imaginemos que queremos hacer un análisis de compliance de documentos, ¿no? Por ejemplo, pues sanciones laborales, nóminas. Claro, teóricamente, no, pensad que ahora ya existen sistemas de automatización que permiten subir directamente el PDF o el Excel o el gráfico. En esos casos, tenemos un problema grave de eliminación de estos datos. La recomendación sería, hay dos opciones. Una es la que ya alguna empresa, me parece que ha sido Bankinter, que ya lo han publicado, que tienen un chat GPT propio, o sea que el motor no saca los datos fuera de la empresa, o sea, el sistema de inteligencia artificial gestiona todos los datos dentro de la propia empresa. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es así y solo se alimenta de nuevas fuentes de datos, pero nunca saca los datos fuera, podría realizarse un tratamiento de datos personales dentro del sistema. Pero en otros casos, si utilizamos la versión clásica de ChatGPT, no vamos a poder hacerlo porque estos datos van a viajar fuera. Y entonces esto sería una infracción en materia de protección de datos, porque no tenemos el consentimiento ni tenemos una base que nos justifique y nos dé licitud y legitimación para este tratamiento.
Primero, por temas de seguridad. Segundo, por temas de comunicación de datos. Tercero, aunque sea un encargado del tratamiento, no es un entorno seguro y desde luego la agencia española no lo recomienda y las recomendaciones de los profesionales es no subir datos personales. Incluso la propia aplicación te indica y te advierte que no lo hagas, que no subas datos personales a la aplicación. Por lo tanto, tenemos un riesgo de infracción del RGPD. Creo que un seguro de D&O debería cubrir al directivo las consecuencias derivadas del riesgo de asesoramiento erróneo. Vale, se puede proponer, o sea, un seguro de D&O, es decir, de Directors and Officers, es un seguro muy específico para cubrir no la propia indemnización, cuidado, porque hay que ver primero la cobertura, normalmente cubre los gastos procesales y las fianzas, pero no cubre la indemnización. Esto hay que verlo bien en el seguro de responsabilidad civil, porque no es lo mismo un seguro de D&O que un seguro de responsabilidad civil de la actividad profesional de un despacho o de una empresa, ¿de acuerdo? Primero hay que ver el tipo de cobertura que nos da, si cubre la indemnización a terceros o no por daños y perjuicios. Y seguro, el segundo hay que ver si cubre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, valdría la pena verificarlo. Y si no, solicitar una modificación. Yo me imagino que las compañías de seguro ya están contemplando este supuesto y viendo y haciendo cálculos de los posibles siniestros y de las primas la sobreprima o la prima específica que hay que pagar para contemplar este tipo de cobertura en los seguros, ¿de acuerdo? Ahora mismo la mayoría de los seguros no lo contempla, pero sí que, tal como plantea la persona que ha hecho la pregunta, sí que sería una buena opción verificarlo y pedir que haya una ampliación de cobertura en este sentido. Eh, Creo que no hay diferencia entre externalizar o internalizar los asuntos en este campo. Partiendo de lo que señaláis, habría que externalizar todas las actividades de la empresa para transferir la responsabilidad. Los servicios jurídicos también tienen prestigio y son fiables. Claro que sí. Yo he dicho al principio, y me parece que lo podemos recuperar, que el servicio jurídico interno de una empresa también asume responsabilidad. Y también tiene prestigio y fiabilidad. Y yo estaba hablando de los seres humanos contra las máquinas. Estaba hablando de que una inteligencia artificial, ahora mismo, un sistema de inteligencia artificial, no cuenta con el nivel de especialización y de prestigio de un profesional, sea interno o externo. O sea, el profesional interno o externo nos puede aportar mucha más fiabilidad ahora mismo un sistema de inteligencia artificial que está ahora mismo a nivel junior, a nivel muy junior. No tiene ni conocimiento ni especialización, ni mucho menos la confianza para trasladarle. Esto es como decirle, ¿le daríais la vigilancia de vuestro bebé a un robot? Pues claro que no, ahora mismo no. Dentro de 20 años igual sí, pero ahora mismo no lo haríamos. Pues lo mismo, la pregunta es, ¿le haríais una consulta súper importante a un sistema de inteligencia artificial sin contar con la validación de un profesional, persona física, interno o externo? Eso es y perdonad si no me he explicado bien, yo no me refería al prestigio y a la fiabilidad de un profesional externo, sino de un profesional ser humano, sea interno del departamento jurídico o sea externo, frente a la poca fiabilidad de un sistema de inteligencia artificial. Bien, yo voy hablando hasta y cuarto, si queréis, y ahí lo dejamos, porque he visto manos alzadas. Las manos alzadas, por favor, convertirlas en pregunta a través del chat, porque no tenemos forma de daros voz. La última vez que lo intentamos dio error, por eso recomendamos utilizar la aplicación y no la página web, el navegador, porque cuando hay navegadores, pues a veces no conseguimos una intervención adecuada. Bien, el- bien, hay pocas preguntas más. Voy a mirar las de arriba.
La obligación de realizar una evaluación de impacto de inteligencia artificial es para cualquier empresa, aunque solo vaya a utilizar inteligencia artificial de uso general o solo para las que vayan a utilizar inteligencia artificial de riesgo alto. Veremos cómo queda finalmente en el reglamento. Ahora mismo, mi recomendación sería realizar la evaluación de impacto no para la aplicación de uso general, sino para tratamientos concretos y para aplicaciones o casos de uso. O sea, yo creo que más que sobre la aplicación, donde pivota todo el argumento para hacer una evaluación de impacto, es sobre el caso de uso. Por eso es importante elaborar una ficha de cada caso de uso y decidir si vale la pena. Es como un pequeño análisis de riesgos, ¿no? Un pequeño análisis de riesgos que nos dice, a ver, vamos a autorizar este caso de uso porque es irrelevante y ni siquiera es inocuo, ¿no? Y no va a generar un riesgo importante, o es mejor que hagamos una evaluación de impacto, igual que en protección de datos. Entonces, del análisis de riesgo inicial puede salir la conclusión de no hace falta realizar ningún cambio más. Perdón, que voy a dejar de compartir y así ya nos vemos. Y entonces realizar la evaluación de impacto o no realizarla, ¿de acuerdo? En función del resultado del análisis de riesgos. Por lo tanto, yo creo que depende del caso de uso. El caso de uso podemos verlo inclusive, es que podría ser incluso que no esté en la lista de tratamientos prohibidos o de casos de uso prohibidos. Puede ser que el legislador se haya dejado un caso súper intrusivo. Es lo malo de hacer listas, que cuando estamos haciendo listas tenemos el riesgo de dejarnos algo. Yo iría a cada caso de uso y miraría si realmente es importante el hacer esa evaluación de impacto o no. Aplicar sistemas de inteligencia artificial a procesos que contienen datos personales para eficientarlos está permitido. ¿Qué riesgos o medidas habría que implementar? Bien, es parecido a lo que he dicho antes. La primera medida sería que el tratamiento tenga lugar solamente dentro de la empresa, no fuera. Con un sistema de inteligencia artificial propio o contratado para utilizarlo en el seno de la empresa. El otro sistema sería la disociación, pero claro, si lo que queremos hacer es un tratamiento eficiente de datos personales, pero no olvidarnos de los datos personales, entonces la única opción que tenemos es ver el DPA, o sea, el contrato de arrendamiento de servicios, o sea, de encargado de tratamiento con la empresa y regular ese tratamiento correctamente. Y según la normativa, según lo que es la obligación de transparencia, habría que habría que informar a los interesados de que se va a utilizar un sistema de inteligencia artificial para hacer esto, tal como están las recomendaciones ahora mismo por parte de la agencia y tal como va el reglamento de inteligencia artificial. Bien, nos queda un minuto, vamos a hacer la última. En relación al principio, el responsable de un tratamiento debe informar siempre a interesados sobre el uso del sistema de inteligencia artificial, aun cuando los datos tratados sean anonimizados. No, yo entiendo que hay que informar en dos supuestos. Uno, cuando trata sus datos y dos, cuando habiendo anonimizado pueda haber al final un impacto porque haya una decisión automatizada, una decisión semiautomatizada, o bien porque haya una situación en la que él puede ver mermados sus derechos o puede haber un impacto en sus derechos, ¿no? Porque imaginemos que yo hago una consulta a un sistema de inteligencia artificial anónima sin decir de quién hablo, por ejemplo, ¿qué harías con un empleado o una persona trabajadora que ha hecho esto y esto y esto? Y entonces nos dice, despídelo. ¿De acuerdo? O le digo algo parecido, pues que al final, si le hago caso, va a tener impacto en sus derechos. Pues lo mismo. Ahí tendría una repercusión, un impacto en este tipo de derechos y libertades fundamentales. Bien,
Con esto doy por acabado el turno de preguntas. Son las 11:15. Espero que os haya interesado todo el contenido de este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia, por la paciencia, incluso ahora que 15 minutos después hay 164 personas conectadas. Os agradezco muchísimo vuestra intervención, vuestras preguntas, vuestras aportaciones y vuestra participación. Gracias por todo. Esperamos contar con vosotros en próximos webinars y por eso os pido que si nos podéis enviar el cuestionario, os lo agradeceremos mucho porque así nos orientaréis en temas interesantes que podamos plantear en próximos webinars. Gracias a todos y buen fin de semana y nos vemos en el próximo webinar.